Dos, tres. Listo. Bueno, este es nuestro proyecto tarea de diagrama de tuberías y control. Nuestro proyecto es fabricación de polita. Mi nombre es Andrés Albert Cabezas, mis compañeros son Cristian Camilo Acuña, Adelson Sebastián Rojas, de la materia de medidas e instrumentación. Este es el diagrama general de tuberías e instrumentación. Nuestro proceso está conformado por 5 etapas: la etapa de maceración, de cocción, de enfriamiento, de fermentación y filtro y exportado. Esas serían las 5 etapas que representan este proceso. Bueno, ya hablando más en detalle para cada etapa, la etapa número 1, que es la etapa de maceración. Esta etapa, la primera etapa, es donde llegan los líquidos, donde se hace una combinación de lo que sería agua, malta y unos aditivos adicionales que llegan a un tanque, que se combinan y luego se exportan o se envían a la siguiente etapa. Más específicamente hay un lazo 1 o un lazo cerrado 101 que tiene un transmisor de nivel, un controlador de nivel que controla la cantidad de líquido que permiten estas dos válvulas. Y hay un lazo cerrado adicional que es la cantidad de flujo que pasa por un sensor, transmisor de flujo, un controlador de flujo, para que la bomba active qué tanto líquido envía o qué tanta presión hace. Esa sería la primera etapa. Bueno, de la primera etapa de maceración pasamos a la segunda etapa, que es la de cocción. Aquí simplemente consiste en pasar el líquido a través de un calentador, que a su vez está haciendo obviamente pues, la excitación, por así decirlo, por medio de gas o tipo eléctrico. Pasa por un sensor de flujo que ya predetermina en una bomba. Los lazos cerrados para esta etapa consiste en el transmisor del nivel, que está en lazo cerrado con el controlador de nivel y a su vez controlado por la válvula de nivel. Para el calentador tenemos el transmisor de temperatura, de lazo cerrado con el controlador de temperatura y la válvula de temperatura. Y para terminar, en el sensor de flujo tenemos nuevamente el transmisor de flujo, el controlador de flujo y el de la bomba. Pasando de la etapa de cocción al enfriamiento, es prácticamente el mismo esquema. La única diferencia ya radica en que no es un calentador sino un refrigerante. Simplemente cambia la temperatura lógicamente y es el mismo tipo de lazo para todo. La siguiente etapa se llama fermentación. En esta etapa lo que se hace es conducir el líquido previamente puesto a temperatura ambiente para almacenarlo en un tanque en el que se va a fermentar. Después de eso va a pasar por un sensor de flujo y va a seguir su proceso a través de la bomba. En este caso tenemos el lazo cerrado 131, que es un transmisor de presión, que lo que va a hacer es controlar pues, la presión. Pasa después al controlador de presión y esto maneja la válvula de presión, que es la que maneja la salida del tanque, del dióxido de carbón que sale pues, del tanque. El otro lazo cerrado que tenemos es el 132, que es el que controla ya el nivel del tanque, y vuelve y se repite el mismo lazo cerrado para el control de flujo del líquido. Y para la etapa final tenemos ya la filtración y la exportación. En esta etapa pues principalmente lo que se hace es filtrar el líquido ya para evitar impurezas y luego ser exportado a otra etapa que sería ya como lo de embotellamiento y exportación, pero pues nuestro trabajo llega hasta esta parte. Tenemos solo un lazo cerrado que es el de controlador del flujo de líquido que viene ya de la etapa anterior. Aquí tenemos el listado de entradas y salidas de cada etapa. En la etapa 1 de maceración, la entrada pues es el agua, malta y otros aditivos. Y la salida va a ser el mosto, que después de esto va a pasar a la etapa 2, que es la de cocción. Aquí como entradas tenemos pues el mosto, el calor, y de salida es el mosto cocido. Para la etapa de enfriamiento, el mosto cocido como entrada y la salida va a ser el mosto ya refrigerado o a temperatura ambiente. La etapa 4 es la fermentación, que tenemos como entrada el mosto y la levadura, que pues lo que va a generar esto es el proceso de fermentación.
y de salida ya la cerveza fermentada y el dióxido de carbono. Para la etapa final ya tenemos como entrada la cerveza fermentada y salida cerveza filtrada. Bueno, tanto para el diagrama de control como el calentador y el refrigeración, como ya había mencionado anteriormente, es prácticamente el mismo, solamente es el cambio de temperatura. Ingresamos obviamente con la temperatura de grado en grados Celsius, pasa por un error, esto tiene el porcentaje de apertura. Esto a su vez es las unidades del actuador serían ya en metros cúbicos sobre segundos para nuevamente finalizar de nuevo la temperatura. El lazo de ellos, como se mostró anteriormente en los diagramas, era el 111 y el 121. Solo. Ah, no, Para el nivel del líquido, pues tenemos simplemente el flujo del líquido, en este caso es litros sobre metros cúbicos, que nuevamente pasa por el controlador que varía ese es el regulador de presión. Exacto, otra vez varía de nuevo en metros cúbicos sobre segundos para el actuador y finalizamos nuevamente como en la entrada en litros sobre metros cúbicos. Los lazos que utilizamos para este diagrama es el 101 maceración, el 110 de cocción y el 132 de fermentación. Sí. Bueno, el siguiente diagrama de control es la presión de la bomba. Este está presente a lo largo de todo el proceso de diagrama de tuberías, eso se mostró al principio. Están las 5 etapas de maceración, cocción, refrigeración, fermentación y filtración. Él lo que hace es hacer una comparación, o primero entra como una cantidad de líquido que hay. Lo que hace es controlar el porcentaje, como no tanto apertura, sino que le indica a la bomba qué tanta presión, que es lo que ya sea en el actuador, debe ejercer, para finalmente volver a dar como una unidad de líquido que sale ya del sistema. Y para la última etapa tenemos otra vez la presión del dióxido de carbono. Nuestro diagrama de control entra lo que es el caudal. Aquí tenemos el porcentaje de error que nos va a determinar la salida. Entra el actuador, que nos va a dar una salida en metro cúbico sobre segundo, para al final ya salir la presión. Pues tenemos como salida final la presión. Este lazo que manejamos en este es el 131 de fermentación. Y como etapa final tenemos ya la etapa de embriagación. Listo. Ese sería todo el proyecto, la representación del proceso de fabricación de cerveza. Muchas gracias.